Aquí no solo se cuentan historias, aquí se despiertan recuerdos, sombras y miedos que creías olvidados. Cada relato se arrastra desde la oscuridad para quedarse contigo cuando todo queda en silencio. Si sientes la presencia, deja tu like y suscríbete. La noche acaba de comenzar. Hay lugares en este mundo que parecen rechazar la vida misma. Espacios donde el tiempo se ha detenido de forma antinatural y donde algo invisible pero tangible te observa desde cada rincón oscuro. A veces aceptamos trabajos por necesidad, sin hacer las preguntas correctas, sin escuchar esa voz interna que nos advierte del peligro. Y cuando finalmente entendemos dónde nos hemos metido, ya es demasiado tarde para escapar. Esta es la historia de un hombre que cruzó una línea invisible y del precio terrible que pagó por ello. Me llamo Ricardo Méndez Torres y soy de Fresnillo, Zacatecas. Tengo 32 años. Aunque ahora me veo y me siento como si tuviera 50. Lo que voy a contar sucedió hace apenas 6 meses, pero para mí han sido años de tormento. No he podido dormir bien desde entonces. Cada vez que cierro los ojos, regreso a ese lugar maldito. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo en la mina. Llevaba 3 meses sin encontrar nada y los ahorros se habían acabado. Mi esposa Lucía estaba embarazada de nuestro primer hijo, y la situación se volvía más desesperada cada día. Fue mi compadre Rubén quien me habló del trabajo. Me llamó una tarde de octubre y me dijo que conocía a un hombre que necesitaba un velador para un rancho que tenía abandonado en las afueras del pueblo. El pago era muy bueno. Demasiado bueno, debí pensarlo mejor. 3,000 pesos por semana solo por cuidar que no entraran a robar. El trabajo era de noche, de 8 de la tarde a 6 de la mañana. Me dijo que el dueño vivía en Guadalajara y que solo iba al rancho 1 o 2 veces al año. El lugar llevaba cerrado como 5 años. Acepté sin hacer preguntas. La necesidad te vuelve ciego. El primer día me reuní con don Fermín, el dueño del rancho. Era un hombre mayor, como de 70 años, delgado y con una mirada que me incomodó desde el principio. No me veía a los ojos cuando hablaba. Nos encontramos en una cafetería del centro y me dio las llaves y las instrucciones. Me dijo que solo tenía que estar presente en el rancho durante la noche, que recorriera las instalaciones cada hora para asegurarme de que todo estuviera en orden. Me advirtió que no entrara a la casa principal bajo ninguna circunstancia. Dijo que estaba cerrada con candado y que no había nada de valor ahí dentro. Solo debía revisar los corrales, el establo viejo y caminar por el perímetro de la propiedad. Cuando le pregunté por qué había estado abandonado tanto tiempo, se quedó callado un momento largo. Luego me dijo que había tenido problemas con los trabajadores anteriores, que se iban sin avisar, que eran gente poco seria. Me hizo firmar un papel donde me comprometía a trabajar al menos un mes completo y me dio un adelanto de 1,500 pesos. Esa misma noche comencé. El rancho quedaba a unos 20 kilómetros del pueblo, por un camino de terracería lleno de baches. Llegué como a las 7:30 de la tarde. Todavía había luz. Desde afuera se veía descuidado, pero no tan mal. Tenía una cerca de alambre oxidada, varios árboles secos y construcciones viejas de adobe. La casa principal era de 2 pisos, pintada de blanco pero con la pintura cayéndose a pedazos. Las ventanas estaban tapadas con tablas de madera. Estacioné mi camioneta cerca de la entrada y saqué mi termo de café y mi linterna. También llevaba una radio vieja para no sentirme tan solo. Mientras caminaba hacia la entrada principal del terreno, sentí un frío extraño. No era el frío normal de octubre. Era algo diferente, algo que te calaba hasta los huesos. La puerta de la cerca chirrió horrible cuando la empujé. Entré y cerré con el candado como me había indicado don Fermín. El sol ya se estaba ocultando detrás de los cerros y las sombras comenzaban a extenderse por todos lados. Decidí hacer un primer recorrido antes de que oscureciera completamente. Caminé hacia los corrales. Estaban vacíos, obviamente. El piso de tierra estaba seco y agrietado. Había un comedero de concreto roto y un bebedero oxidado. En las esquinas se acumulaban montones de hojas secas y basura que el viento había arrastrado durante años. El establo estaba peor. El techo de lámina tenía varios hoyos y adentro olía a humedad y a algo más. Algo desagradable que no pude identificar.
Había herramientas viejas tiradas por todas partes, palas oxidadas, cubetas rotas, pedazos de cuerda podrida. En una esquina encontré una silla de madera volteada y manchas oscuras en el suelo que parecían muy viejas. Cuando llegué a la parte trasera del rancho, vi la casa principal desde otro ángulo. Desde ahí se veía aún más deteriorada. Había una puerta trasera que también estaba cerrada con candado. Las ventanas del segundo piso no tenían tablas y se veían completamente negras por dentro, como bocas abiertas en la oscuridad. Para cuando terminé el primer recorrido, ya había oscurecido por completo. Regresé a mi camioneta y me senté en la parte de atrás con la puerta abierta. Encendí la radio, pero solo captaba estática y una estación de rancheras que se oía muy lejana. El viento comenzó a soplar más fuerte y hacía un sonido extraño al pasar entre las construcciones viejas. Miré mi reloj. Apenas eran las 8:15. Me quedaban casi 10 horas. Decidí tomarme un café y esperar a que dieran las 9 para hacer el segundo recorrido. Mientras bebía, comencé a escuchar ruidos. Al principio pensé que era el viento moviendo las láminas sueltas del establo, pero luego escuché algo más claro. Pasos. Pasos lentos sobre tierra como si alguien caminara arrastrando los pies. Me levanté rápido y encendí mi linterna. Alumbré hacia donde venía el sonido, pero no vi nada. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio pesado, como si algo estuviera conteniendo la respiración. «¿Está bien?», me dije a mí mismo. «Son nervios. Este lugar está abandonado y cualquier sonido se amplifica. Es normal», pero no me lo creí. A las 9 hice mi segundo recorrido. Esta vez caminé más rápido. Revisé los corrales con la linterna, todo igual. El establo también. Cuando iba caminando hacia la parte trasera, la linterna comenzó a parpadear. Le di unos golpes y volvió a funcionar normal. Entonces escuché un sonido que me heló la sangre. Era un llanto de niño que venía desde algún lugar cercano. Me quedé completamente inmóvil. El llanto continuó por unos segundos y luego se cortó de golpe. Sentí mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Moví la linterna en todas direcciones, pero no había nadie. Nada. Corrí de regreso a mi camioneta. Me temblaban las manos. Saqué mi celular para llamar a Rubén, pero no había señal. Por supuesto que no había señal en ese lugar olvidado. Me quedé dentro de la camioneta con los seguros puestos. Sé que suena ridículo, como si unos seguros de puerta fueran a protegerme de lo que fuera que estuviera ahí afuera, pero necesitaba sentir algo de seguridad. Miré el reloj cada 5 minutos. El tiempo pasaba tan lento que parecía que las manecillas se movían hacia atrás. A las 10:30 me obligué a salir de nuevo. Tenía que hacer el recorrido. Necesitaba ese trabajo. Lucía contaba conmigo y el bebé venía en camino. No podía acobardarme el primer día por unos ruidos extraños. Me repetí eso una y otra vez mientras caminaba. Esta vez llevaba la linterna en una mano y un tubo de metal que encontré en la parte de atrás de mi camioneta en la otra. No sé qué pensaba que iba a hacer con él, pero me hacía sentir menos vulnerable. El recorrido fue rápido. No me detuve en ningún lado más de lo necesario. Cuando pasé por el establo, volví a oler ese olor desagradable pero más fuerte. Era como carne podrida mezclada con algo químico. Tapé mi nariz con la camisa y seguí caminando. Al llegar a la parte trasera de la casa principal, algo llamó mi atención. Una de las ventanas del segundo piso, una de esas que estaban completamente negras, ahora tenía una luz tenue adentro. Una luz amarillenta que parpadeaba como una vela. Me quedé mirando esa ventana sin poder moverme. La luz se movía de un lado a otro, como si alguien estuviera caminando con una vela en la mano. Pero eso era imposible. Don Fermín me había dicho que la casa estaba cerrada, que nadie podía entrar. La luz se detuvo justo en el centro de la ventana, y entonces vi algo que hizo que se me doblaran las rodillas. Una silueta, la sombra de una persona parada ahí, mirando hacia afuera, mirándome a mí. Dejé caer el tubo de metal. El sonido resonó en la noche silenciosa. La silueta no se movió, solo siguió ahí, mirándome desde esa ventana del segundo piso. Corrí como no había corrido en años.
Tropecé 2 veces, pero me levanté y seguí corriendo hasta llegar a la camioneta. Me metí adentro, cerré con seguro y me quedé ahí temblando, sudando frío a pesar del clima. No podía irme. Si me iba el primer día, perdería el adelanto y quedaría como un cobarde. Además, ¿cómo le iba a explicar a Lucía que había renunciado a un trabajo tan bien pagado por ver sombras? Pasé las siguientes 2 horas dentro de la camioneta. No volví a salir. A la 1 de la mañana la radio dejó de funcionar. Ni siquiera estática. Solo silencio. Intenté prenderla varias veces, pero estaba completamente muerta. Y yo le había puesto pilas nuevas esa misma tarde. Entonces comenzaron los golpes. 3 golpes secos en el costado de mi camioneta. Boom, boom, boom. Pausados, metódicos. Como si alguien estuviera tocando para que le abriera. No me moví. No respiré. Los golpes se repitieron. Boom, boom, boom. Esta vez en la puerta del conductor, justo al lado de mi cabeza. Cerré los ojos con fuerza. Mi mente me decía que volteara, que mirara quién estaba ahí afuera. Pero mi instinto, esa parte primitiva de nuestro cerebro que sabe cuándo estamos en peligro real, me gritaba que no lo hiciera, que no mirara. Los golpes pararon. Abrí los ojos lentamente. Podía ver mi reflejo en el espejo retrovisor. Estaba pálido, con los ojos muy abiertos. Y entonces, en el reflejo, vi algo más. Había alguien parado detrás de mi camioneta, una figura alta, completamente inmóvil. No podía distinguir detalles porque estaba muy oscuro, pero sabía que estaba ahí. Podía sentir su mirada sobre mí, aunque no podía ver su cara. La figura comenzó a caminar lentamente hacia el lado del conductor. Yo seguía viéndola solo por el espejo, sin atreverme a voltear directamente. Caminaba de una forma extraña, rígida, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Cuando llegó al lado de mi ventana, se detuvo. Yo podía ver su forma borrosa a través del vidrio empañado. Era definitivamente una persona, o al menos tenía forma de persona. Pero había algo terriblemente mal en sus proporciones. Los brazos eran demasiado largos. La cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible. Se quedó ahí parada, sin moverse, sin hacer ruido, solo esperando. No sé cuánto tiempo pasó. Podría haber sido 5 minutos o 1 hora. Mi sentido del tiempo se había distorsionado completamente. Lo único que sabía era que no podía seguir mirando el espejo. Si seguía mirando, iba a enloquecer. Cerré los ojos de nuevo y comencé a rezar. No soy una persona muy religiosa, pero en ese momento recé todas las oraciones que recordaba de mi infancia. Recé hasta que mi voz se volvió un susurro ronco. Cuando finalmente abrí los ojos, la figura ya no estaba. Miré el reloj. Eran las 3:30 de la mañana. Todavía faltaban 2 horas y media para que amaneciera. Decidí que no iba a salir de la camioneta hasta que saliera el sol. No me importaba si me despedían. No me importaba nada. Solo quería sobrevivir a esa noche. Pero el rancho no había terminado conmigo. A las 4 de la mañana escuché voces. No era una sola voz. Eran varias, hablando todas al mismo tiempo. No podía entender lo que decían porque hablaban muy rápido y se encimaban unas con otras. Algunas sonaban como hombres, otras como mujeres, y otras sonaban como niños. Las voces venían de todas direcciones, del establo, de los corrales, de la casa principal. Era como si todo el rancho hubiera cobrado vida y estuviera conversando en un idioma que yo no podía comprender. Me tapé los oídos con las manos, pero no servía de nada. Las voces se metían en mi cabeza de todas formas. Comencé a distinguir algunas palabras sueltas. Ayuda. Duele. No puedo salir. Está oscuro. Entonces todas las voces se callaron al mismo tiempo. El silencio repentino fue ensordecedor. Y en ese silencio, escuché una sola voz. Clara. Directa. Una voz de hombre mayor que venía desde justo afuera de mi ventana. Ricardo, dijo mi nombre. Esa cosa, lo que fuera que estuviera ahí afuera, sabía mi nombre. Ricardo, abre la puerta. La voz era tranquila, casi amable. Pero había algo podrido debajo de esa calma. Algo malvado que intentaba esconderse detrás de un tono suave.
Ricardo, no tengas miedo, solo queremos hablar contigo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlas sobre mis rodillas. Miré hacia la ventana, pero tenía demasiado miedo de ver qué había ahí afuera. Ricardo, sabemos por qué estás aquí. Sabemos que necesitas el dinero, sabemos lo de Lucía, sabemos lo del bebé. Sentí que el aire se me atascaba en la garganta. ¿Cómo sabía lo de Lucía? ¿Cómo sabía lo del bebé? Abre la puerta, Ricardo, queremos ayudarte. Podemos darte más que dinero. Podemos darte todo lo que necesitas. Solo tienes que dejarnos entrar. La voz se detuvo. El silencio regresó. Y entonces muy suavemente alguien comenzó a raspar la ventana. No eran rasguños violentos. Eran lentos, deliberados, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Me acurruqué en el asiento tanto como pude. Cerré los ojos y me puse a pensar en Lucía, en su sonrisa, en cómo se ponía las manos en la panza cuando hablaba con el bebé. Eso era lo único que me mantenía cuerdo en ese momento. Saber que tenía que regresar a casa con ella. Los rasguños continuaron hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el cielo. En el momento exacto en que la luz tocó el horizonte, todo se detuvo. Los rasguños, el frío antinatural, la sensación de ser observado. Todo desapareció como si nunca hubiera existido. Esperé hasta las 6:30, hasta que el sol estuvo completamente arriba, antes de salir de la camioneta. Mis piernas apenas podían sostenerme. Me dolía todo el cuerpo por haber estado tenso tantas horas. Miré alrededor. Todo se veía normal bajo la luz del día. Solo un rancho viejo y abandonado. Caminé hacia la ventana donde había estado la cosa que me hablaba. No había marcas. No había rasguños. Nada que probara que algo había pasado. Salí del rancho lo más rápido que pude. Manejé de regreso al pueblo con las manos todavía temblando. Cuando llegué a casa, Lucía estaba despierta preparando el desayuno. Me vio entrar y su sonrisa se borró inmediatamente. «Ricardo, ¿qué te pasó? Estás blanco como papel». No sabía qué decirle. No podía contarle la verdad porque sonaría como un loco. Así que le dije que había sido una noche tranquila, pero que no había podido dormir bien en la camioneta. Ella me miró con preocupación, pero no insistió. Me preparó café y me hizo sentarme. Le dije que necesitaba dormir unas horas antes de hablar de cualquier cosa. Me acosté en nuestra cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa silueta en la ventana del segundo piso. Escuchaba esa voz diciendo mi nombre. Pasé todo el día intentando convencerme de que no volvería al rancho. Le di vueltas y vueltas en mi cabeza, pero cada vez que pensaba en renunciar, recordaba el adelanto que ya había gastado en las consultas médicas de Lucía y en pagar deudas atrasadas. Recordaba que teníamos que comprar cosas para el bebé, que el casero nos había dado una última oportunidad con la renta. La necesidad es una trampa cruel. Te obliga a regresar a lugares donde sabes que no deberías estar. Esa tarde, como a las 5, llamé a Rubén. Le pregunté si sabía algo sobre el rancho, si había escuchado historias. Se quedó callado un momento largo antes de responder. «Mira, compa, no quería decirte nada para no asustarte, pero ese rancho tiene mala fama. Dicen que don Fermín tenía trabajadores viviendo ahí hace como 10 años. Varios de ellos desaparecieron. Así nada más. Un día estaban y al siguiente ya no. Sus familias los buscaron pero nunca aparecieron». Sentí que se me revolvía el estómago. «¿Y por qué no me dijiste antes?» «Porque son solo rumores, Ricardo. Ya sabes cómo es la gente del pueblo. Les gusta inventar historias. Además, tú necesitabas el trabajo». Colgué sin despedirme. Estaba furioso con Rubén, pero más furioso conmigo mismo por haber aceptado ese trabajo sin hacer preguntas. Cuando le dije a Lucía que tenía que irme de nuevo al rancho, me tomó de las manos. «No vayas, Ricardo. No sé qué pasó anoche, pero te conozco, algo te asustó mucho. Encontraremos otra forma. Yo puedo buscar trabajo, mi mamá puede ayudarnos». Quise decirle que sí, quise quedarme, pero pensé en el bebé, en que necesitaría pañales, leche, ropa, un lugar decente donde vivir. Pensé que tal vez si sobrevivía un mes completo en ese rancho, tendríamos suficiente dinero para salir adelante unos meses mientras encontraba algo mejor. «Voy a estar bien», le mentí.
Solo fue una noche difícil. Ya me acostumbraré. Lucía tenía lágrimas en los ojos cuando me fui. Ahora sé que ella presentía algo. Las mujeres tienen un instinto para estas cosas que los hombres hemos perdido. Llegué al rancho a las 7:30 de nuevo. Esta vez llevaba más linternas, pilas extras, una lámpara de mano recargable y hasta una radio nueva. También llevé una Biblia que me había dado mi madre años atrás. No sabía si serviría de algo, pero la necesitaba. El sol todavía estaba arriba cuando entré. Me estacioné en el mismo lugar y comencé mi primer recorrido mientras había luz. Todo se veía igual que el día anterior. El establo con su olor desagradable, los corrales vacíos, la casa principal con sus ventanas negras mirándome como ojos muertos. Esta vez me acerqué más a la casa. Caminé alrededor de ella intentando encontrar alguna explicación para la luz que había visto en el segundo piso. Las puertas estaban bien cerradas con candados gruesos y oxidados. Las ventanas del primer piso estaban tapadas con tablas clavadas que tenían años ahí. No había forma de que alguien hubiera entrado. Cuando oscureció, regresé a mi camioneta. Encendí todas las luces que había traído. Puse la radio en una estación de noticias. El sonido de voces normales hablando de cosas normales me tranquilizaba un poco. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Hice mis recorridos a las 9 y a las 10:30. No escuché nada extraño. No vi nada fuera de lugar. Comencé a pensar que tal vez la noche anterior había sido una casualidad, que mi mente había exagerado las cosas por el cansancio y los nervios. Pero a las 11:30, la radio comenzó a fallar de nuevo. La señal se fue perdiendo gradualmente hasta que solo quedó estática. Cambié de estación, pero todas estaban igual. Intenté con la otra radio que había traído y pasó lo mismo. Entonces se fueron las luces, todas al mismo tiempo. La linterna, la lámpara recargable, incluso las luces del tablero de mi camioneta. Todo se apagó dejándome en una oscuridad completa. Mi corazón comenzó a latir descontrolado. Intenté prender las luces una y otra vez, pero no respondían. Era como si algo estuviera drenando toda la energía a mi alrededor. Mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad. La luna estaba en cuarto creciente y daba suficiente luz para distinguir las formas de las construcciones. Y fue entonces cuando lo vi. En la casa principal, en cada una de las ventanas del segundo piso, había luces. No eran luces de velas como la noche anterior. Eran más brillantes, más definidas. Y en cada ventana había una silueta parada, inmóvil, todas mirando hacia mi camioneta. Conté las ventanas. Había 6. 6 figuras distintas mirándome desde el segundo piso de una casa que supuestamente estaba vacía y cerrada. Intenté arrancar la camioneta. Puse la llave en el encendido y la giré. Nada. El motor ni siquiera hizo el intento de prender. Lo intenté una y otra vez. Nada. Estaba atrapado. Las figuras en las ventanas comenzaron a moverse. Todas al mismo tiempo. Todas con los mismos movimientos sincronizados. Levantaron sus brazos y los pusieron sobre el vidrio de las ventanas, como si quisieran salir. Entonces escuché la puerta principal de la casa abrirse. Un chirrido largo y oxidado que cortó el silencio de la noche, y las figuras desaparecieron de las ventanas. Supe en ese momento que venían hacia mí. Salí de la camioneta porque quedarme adentro era esperar a que me encontraran. Empecé a correr hacia la salida del rancho. Tropecé con piedras y ramas secas, pero seguí corriendo. Podía escuchar pasos detrás de mí. Muchos pasos. No solo de una o dos personas, sino de varias. Todas corriendo a la misma velocidad. Todas respirando al mismo tiempo con un sonido rasposo y horrible. Llegué a la cerca de la entrada y mis manos temblaban tanto que no podía abrir el candado. Las figuras se acercaban. Podía escucharlas cada vez más cerca. Finalmente el candado cedió y empujé la puerta. Salí del rancho y corrí por el camino de terracería. No sé cuánto corrí. Kilómetros tal vez. Corrí hasta que mis pulmones ardían y mis piernas no podían dar un paso más. Cuando finalmente me detuve y miré hacia atrás, las figuras se habían detenido justo en la entrada del rancho. No podían salir, o no querían. Solo se quedaron ahí paradas, observándome desde la distancia. Caminé el resto del camino hasta llegar a la carretera principal. Un camión de carga se detuvo
y el conductor me dio un aventón hasta el pueblo. Me dejó en la madrugada frente a mi casa. Lucía me abrió la puerta y se asustó al verme. Estaba cubierto de tierra y sudor, con la ropa rasgada y rasguños en los brazos. Le conté todo, cada detalle de esas 2 noches. Esperaba que pensara que me había vuelto loco, pero en lugar de eso me abrazó y me dijo que nunca volvería a ese lugar. Al día siguiente intenté contactar a don Fermín para decirle que renunciaba. Su teléfono estaba fuera de servicio. Fui a la dirección que me había dado en Guadalajara, pero la casa estaba abandonada. Los vecinos me dijeron que ahí no vivía nadie desde hacía años. Busqué a Rubén y le conté lo que había pasado. Me dijo que también había intentado contactar a don Fermín y no había podido. Que el número desde el que lo había llamado originalmente ya no existía. Nos dimos cuenta de que Rubén nunca había conocido a don Fermín en persona. Solo había hablado con él por teléfono una vez. Fuimos con las autoridades, pero no nos tomaron en serio. Dijeron que probablemente me había encontrado con gente que estaba usando el rancho para actividades ilegales y que me había asustado. Que los ranchos abandonados atraen ese tipo de problemas. No quisieron ir a investigar. Intenté seguir con mi vida. Encontré trabajo en una tienda de abarrotes. El pago era mucho menor, pero al menos podía dormir en las noches. O eso pensé. 2 semanas después de dejar el rancho, comenzaron las pesadillas. Soñaba que estaba de vuelta ahí, atrapado en mi camioneta mientras las figuras rodeaban el vehículo. Soñaba que abría los ojos y estaba en el 2º piso de la casa principal, viendo mi propio cuerpo abajo en la camioneta. Soñaba que las voces me llamaban y yo no podía evitar caminar hacia ellas. Me desperté una noche y Lucía estaba sentada en la cama mirándome con miedo. Me dijo que había estado hablando en sueños, que había dicho cosas extrañas en una voz que no era la mía, que había dicho, ya casi es tiempo, ya casi puede venir con nosotros. Los meses pasaron y las pesadillas empeoraron. Dejé de dormir. Empecé a ver sombras en las esquinas de nuestra casa. Sentía que algo me observaba todo el tiempo. Lucía también comenzó a sentirlo. Me dijo que a veces, cuando yo no estaba, escuchaba pasos en el techo. Que sentía que alguien tocaba la puerta, pero cuando abría, no había nadie. El bebé nació en marzo. Un niño hermoso y sano que lloraba cada vez que yo lo cargaba. Se calmaba inmediatamente cuando Lucía lo tomaba, pero conmigo solo lloraba. Como si supiera que algo en mí estaba mal. Como si pudiera ver algo que los demás no podían. Hace una semana fui al doctor porque no podía más con el insomnio y los dolores de cabeza constantes. Me hizo varios estudios. Hoy me llamó para darme los resultados. Me dijo que tengo una masa en el cerebro, que apareció de la nada, que en los estudios que me habían hecho hace un año no había ninguna señal de ella, que es agresiva y está creciendo rápido. Me dio 6 meses, tal vez menos. Cuando salí del consultorio mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté y era la voz. Esa voz de hombre mayor que había escuchado aquella segunda noche en el rancho. Hola Ricardo. Te dije que podíamos darte lo que necesitabas. Te dimos 2 meses buenos con tu familia. 2 meses donde pudiste ver nacer a tu hijo. Ahora es tiempo de pagar. Colgué y bloqueé el número. Pero sigue llamando desde números diferentes. A veces es la voz del hombre. A veces son las otras voces, todas hablando al mismo tiempo. Anoche tuve un sueño diferente. Soñé que estaba en el rancho de nuevo, pero esta vez no estaba solo en mi camioneta. Había otros conmigo, otros veladores que habían aceptado el trabajo antes que yo. Todos estábamos atrapados ahí, mirando desde las ventanas del 2º piso esperando a que llegara alguien nuevo. Y en el sueño, yo sabía que pronto iba a estar ahí permanentemente. Que cuando me llegara mi tiempo no iba a morir en un hospital rodeado de mi familia. Iba a despertar en ese rancho, en esa casa maldita, condenado a mirar desde esas ventanas oscuras por toda la eternidad. Le conté todo esto a Lucía esta mañana. Le dije que cuando yo no esté, que nunca deje que nuestro hijo sepa sobre ese rancho. Que si alguien le ofrece un trabajo como velador en un lugar abandonado con un pago demasiado bueno, que huya. Que algunos lugares no están abandonados porque sí. Que algunos lugares tienen dueños que nunca se van. Ella lloró y me prometió que lo protegería. Que le enseñaría a nuestro hijo a hacer las preguntas correctas. A no dejar que la necesidad lo ciegue como me cegó a mí.
Mientras escribo esto, puedo ver por la ventana de nuestra casa. Hay una figura parada en la esquina de la calle. No se mueve, solo observa. Sé que es una de ellas. Sé que están esperando. El doctor me dijo que tengo 6 meses, pero yo sé la verdad. No tengo ni 6 semanas. Puedo sentir cómo esa cosa en mi cerebro crece cada día. Puedo sentir cómo me jala hacia ese rancho, como si hubiera dejado parte de mi alma ahí, y el resto de mí necesitara reunirse con ella. Esta noche voy a acostarme al lado de Lucía. Voy a besar a mi hijo mientras duerme. Y voy a intentar no pensar en el momento en que finalmente cierre los ojos y despierte en ese lugar. En esas ventanas del segundo piso, mirando hacia afuera, esperando. Porque ahora entiendo la verdad sobre ese rancho. No es que esté embrujado o maldito. Es algo peor. Es un lugar que se alimenta. Un lugar que ofrece lo que necesitas desesperadamente. Y luego te cobra con lo único que realmente tienes. Tu libertad. Tu alma. Tu eternidad. Y una vez que aceptas su oferta, una vez que cruzas esa cerca y pasas una noche ahí dentro, ya eres suyo. Puede que te deje irte por un tiempo, puede que te deje vivir unos meses más, pero siempre, siempre vas a volver. La figura en la esquina sigue ahí, esperando. Y yo sé que muy pronto voy a caminar hacia ella, no porque quiera, sino porque ya no tengo otra opción. Algunos trabajos cuestan más de lo que jamás podrás pagar. Y cuando te das cuenta del precio real, ya es demasiado tarde para rechazar el trato. Hay cosas en este mundo que la gente no quiere creer, pero que existen aunque nos neguemos a verlas. Historias que pasan de boca en los pueblos pequeños, donde todos se conocen, y donde los secretos no pueden esconderse por mucho tiempo. Lo que voy a contarles no es un cuento ni una leyenda. Es lo que me pasó a mí, Carlos Hernández Morales, originario de San Miguel de las Flores, un pueblo perdido en las montañas de Jalisco. Todo comenzó cuando heredé el rancho de mi tío Evaristo. Era un lugar apartado, rodeado de cerros y con una casa vieja que había visto mejores días. Mi tío había vivido solo durante años, y la gente del pueblo siempre murmuraba cosas extrañas sobre él. Decían que sabía de plantas, de remedios, de cosas que mejor no tocar. Yo no creía en nada de eso. Tenía 25 años y acababa de salir de la universidad en Guadalajara. Pensaba que todo ese rollo de brujerías y supersticiones era cosa de gente sin educación. Qué equivocado estaba. El primer día que llegué al rancho, ya sentí algo raro. Era mediodía. Había sol, pero la casa se sentía fría por dentro. Las paredes estaban llenas de hierbas colgadas, frascos con líquidos de colores extraños y velas de todos los tamaños. En la cocina encontré libretas escritas a mano con recetas que no parecían ser de comida. La primera noche la pasé bien. Cené algo que llevé del pueblo y me dormí temprano. Pero al segundo día, empezaron a pasar cosas. Me desperté como a las 3 de la madrugada por un ruido en el techo, como si alguien estuviera caminando arriba, pero la casa solo tenía un piso. Me levanté y salí a ver, pero no había nada. Solo el viento moviendo las ramas de los árboles y el sonido de los grillos. Al día siguiente, don Aurelio, el vecino más cercano que vivía como a 2 kilómetros, vino a visitarme. Era un hombre mayor, con la piel curtida por el sol, y las manos llenas de callos del trabajo en el campo. «Mire, joven Carlos», me dijo mientras tomábamos café. Su tío era buena gente, pero se metía en cosas que mejor no tocar. La gente venía de lejos a pedirle ayuda, pero también había quien le tenía miedo. Le pregunté qué tipo de ayuda, aunque ya me imaginaba la respuesta, pues curaba el mal de ojo, quitaba maleficios, hacía limpias. Pero también sabía hacer otras cosas más pesadas, y por eso había gente que lo odiaba. Don Aurelio se quedó callado un momento, mirando hacia las montañas que rodeaban el rancho. Su tío me contó antes de irse que había dejado enemigos, gente que no iba a estar contenta con que alguien más viviera aquí. Me pidió que le dijera algo si usted venía a quedarse. ¿Qué cosa?, le pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. Que no tocara el cuarto del fondo, que lo dejara cerrado con llave y que nunca lo abriera. Dijo que ahí había cosas que era mejor dejar en paz.
Después de que don Aurelio se fue, no pude dejar de pensar en sus palabras. El cuarto del fondo estaba efectivamente cerrado con llave, y yo había asumido que mi tío guardaba ahí herramientas o cosas sin importancia. Pero ahora tenía curiosidad. Esa noche, mientras cenaba, escuché de nuevo los pasos en el techo. Esta vez eran más fuertes, como si alguien estuviera corriendo. Me armé de valor y salí con una linterna, pero otra vez no encontré nada. Solo que ahora había algo diferente. En la tierra alrededor de la casa había marcas extrañas, como círculos hechos con algo que parecía sal o cal, y dentro había dibujos que no pude entender. No estaban ahí durante el día, estaba seguro. Regresé adentro con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez desde que llegué al rancho, cerré bien todas las puertas y ventanas. Me acosté, pero no pude dormir. Cada ruido me ponía alerta, cada sombra me parecía sospechosa. Como a la 1 de la mañana, escuché algo que me heló la sangre. Era una voz de mujer, pero no venía de afuera. Venía de adentro de la casa. Una voz que susurraba palabras que no pude entender, pero que sonaban como si estuviera rezando o haciendo algún tipo de ritual. La voz venía del cuarto del fondo. Me quedé paralizado en la cama, sin poder moverme. La voz siguió por varios minutos, a veces más alta, a veces apenas audible. Era como si alguien estuviera hablando con otra persona, pero solo escuchaba una voz. De vez en cuando, se escuchaba como si movieran objetos pesados, como si estuvieran haciendo algo ahí adentro. Cuando por fin se hizo el silencio, ya eran casi las 3 de la mañana. Me levanté muy despacio y caminé hacia el pasillo. El cuarto del fondo estaba al final, con una puerta de madera vieja pintada de azul. Me acerqué y pegué la oreja, pero ya no se oía nada. Probé la manija, pero estaba cerrada con llave como siempre. Sin embargo, algo había cambiado. Debajo de la puerta salía un olor extraño, como a hierbas quemadas mezclado con algo dulce y desagradable que no pude identificar. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé sentado en la cocina tomando café hasta que salió el sol. Cuando amaneció, todo parecía normal otra vez. Los pájaros cantaban, el sol entraba por las ventanas, y casi pude convencerme de que había sido mi imaginación. Pero cuando salí a revisar alrededor de la casa, las marcas en la tierra seguían ahí, y había más. Ahora había como un camino de círculos y símbolos que iba desde la casa hasta el límite de la propiedad, donde comenzaba el bosque. Decidí ir al pueblo a buscar a don Aurelio. Lo encontré en la cantina tomándose una cerveza con otros hombres de su edad. Cuando me vio llegar, su cara cambió. Me hizo una seña para que me acercara. «Se ve cansado, joven», me dijo. «¿No durmió bien?» Le conté lo que había pasado durante la noche. Los otros hombres se quedaron callados, intercambiando miradas que no me gustaron nada. «Ya empezó», dijo don Aurelio moviendo la cabeza. «Su tío me advirtió que esto podía pasar». «¿Que empezó qué?», le pregunté, aunque ya no estaba seguro de querer saberlo. Uno de los otros hombres, que se llamaba don Jacinto, se acercó más a nosotros. «Mire, muchacho», me dijo en voz baja. «Su tío se peleó con doña Remedios antes de irse. Ella es la que sabe más de estas cosas en toda la región. Decían que eran como rivales, que competían por los clientes que venían buscando ayuda». «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», pregunté. «Pues que doña Remedios juró que nadie más iba a vivir en ese rancho. Dijo que lo iba a recuperar para ella como fuera». Don Aurelio me puso la mano en el hombro. «Doña Remedios sabe hacer trabajos muy pesados, trabajos de los que la gente no regresa igual. Su tío la tenía controlada mientras vivía, pero ahora que ya no está, ella se siente libre de hacer lo que quiera». Me quedé helado. No podía creer que estuviera teniendo esta conversación en pleno siglo XXI. «¿Y dónde vive esta señora?», pregunté. «En el cerro de enfrente del rancho. Tiene una casa bien escondida entre los árboles. Desde ahí puede ver toda su propiedad». Regresé al rancho con más miedo que cuando había llegado. Ahora entendía por qué mi tío había cerrado con llave el cuarto del fondo. Seguramente ahí tenía las cosas que usaba para defenderse de doña Remedios y de otros como ella. Pasé el resto del día tratando de encontrar la llave del cuarto. Busqué en todos los cajones, debajo del colchón, entre los libros.
nada. Pero cuando ya se hacía de noche, se me ocurrió revisar el establo. Ahí colgada de un clavo oxidado detrás de unos costales de maíz, estaba una llave vieja. Tenía grabados unos símbolos extraños, igual que los que había visto en el suelo. Volví a la casa con la llave en el bolsillo. Cené algo rápido y esperé a que fuera más tarde. No sé por qué, pero sentía que tenía que abrir el cuarto de noche. Como si durante el día no fuera el momento correcto. A las 11 de la noche, caminé por el pasillo hasta la puerta azul. Metí la llave en la cerradura y la giré. Se escuchó un clic y la puerta se abrió con un chirrido que me puso los nervios de punta. El olor a hierbas quemadas se hizo más fuerte. Encendí la linterna y alumbré adentro. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones. El cuarto estaba lleno de cosas que jamás había visto en mi vida. Las paredes estaban cubiertas de espejos de todos los tamaños, algunos rotos, otros empañados. En el suelo había círculos dibujados con tiza blanca y roja, y dentro de cada círculo había velas, algunas encendidas aunque no entendía cómo. En el centro del cuarto había una mesa llena de frascos con líquidos de colores, huesos de animales, piedras negras y fotografías de personas que no conocía. Todas las fotografías tenían alfileres clavados encima, pero lo que más me asustó fue lo que había en la pared del fondo. Era una fotografía mía, una foto que me habían tomado en la universidad y que yo no recordaba haber dado a nadie. Y tenía 3 alfileres clavados, uno en la frente, uno en el corazón y uno en el estómago. Justo en ese momento, escuché pasos afuera de la casa, pasos lentos y pesados que se acercaban a la puerta principal. Apagué la linterna de inmediato y me quedé inmóvil en el cuarto. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se podía escuchar desde afuera. Los pasos se detuvieron justo enfrente de la puerta de la casa. Después de unos segundos que se sintieron eternos, escuché que tocaban. No era un toque normal. Eran 3 golpes lentos, luego silencio, luego otros 3 golpes. Como siguiendo un patrón. Me acerqué muy despacio a la ventana del cuarto y miré por una esquina. Afuera había una mujer vieja, muy delgada, vestida completamente de negro. Tenía el cabello blanco y largo, y en las manos llevaba una bolsa de tela. Era Doña Remedios, tenía que ser ella. La mujer siguió tocando por varios minutos, siempre con el mismo patrón de 3 golpes. Yo no me moví, tratando de respirar lo más silencioso posible. Finalmente, los golpes pararon. Pensé que se había ido, pero entonces escuché su voz. Era la misma voz que había oído la noche anterior en el cuarto. Carlos Hernández, dijo. Su voz sonaba como si viniera de muy lejos, aunque estaba parada justo afuera. Sé que estás ahí adentro. Sé que abriste el cuarto de tu tío. Me quedé helado. ¿Cómo podías saber que había abierto el cuarto? Ese rancho no te pertenece, continuó. Tu tío sabía que este día iba a llegar, por eso dejó todo preparado. Pero tú no sabes usarlo, ¿verdad? No sabes cómo protegerte. La escuché caminar alrededor de la casa. Sus pasos sonaban diferente ahora, como si no tocara completamente el suelo. Puedes quedarte ahí escondido toda la noche si quieres, dijo. Y ahora su voz venía desde atrás de la casa. Pero mañana vas a empezar a sentir los efectos. Primero va a ser cansancio, después no vas a poder dormir. Luego van a empezar los dolores. Siguió caminando y hablando. A veces su voz se escuchaba cerca, a veces lejos. Era como si estuviera en varios lugares al mismo tiempo. Tu tío me quitó muchos clientes durante años, siguió diciendo. Gente que venía a mí primero, pero después se iban con él porque decían que era más poderoso. Ahora ya no está quien me estorbe. De repente, todo se quedó en silencio. Ya no escuché sus pasos ni su voz. Me quedé esperando unos minutos más, y cuando pensé que se había ido, me asomé por la ventana. No había nadie afuera, pero en la tierra, alrededor de toda la casa, había un círculo perfecto hecho con algo que parecía arena roja, y dentro del círculo había símbolos dibujados con la misma arena. Sabía que no podía salir de la casa. Algo me decía que si pisaba ese círculo, algo malo iba a pasar. Me quedé despierto toda la noche, sentado en la cocina con todos los cuchillos de la casa en la mesa, aunque no sabía de qué me iban a servir contra algo así. Cuando amaneció, el círculo seguía ahí. Durante el día traté de llamar a don Aurelio,
pero no tenía señal en el teléfono. Tampoco funcionaba la línea fija. Era como si el rancho estuviera completamente aislado del mundo. Ese día no comí nada. Se me había quitado completamente el hambre, y todo lo que trataba de beber me sabía amargo. Por la tarde empecé a sentir un cansancio muy extraño, como si no hubiera dormido en días, aunque apenas era el segundo día sin dormir bien. Al anochecer, doña Remedios regresó. Esta vez no se quedó afuera. Escuché que abría la puerta principal como si tuviera llave. El sonido de sus pasos en la sala me puso la piel chinita. «Carlos», dijo desde la sala, «vamos a platicar». No me moví de la cocina. Tenía un cuchillo en la mano, pero me temblaba tanto que casi no lo podía sostener. «No tengas miedo», dijo, y escuché que se acercaba por el pasillo. «Solo quiero que entiendas la situación. Tu tío y yo teníamos un acuerdo. Él se quedaba de este lado del valle y yo del otro, pero ahora que ya no está, todo este territorio es mío». Llegó hasta la puerta de la cocina, pero no entró. Solo se quedó parada ahí, en la penumbra del pasillo. «Tú no sabes hacer lo que hacía tu tío», continuó. «No sabes cómo usar las cosas que dejó en ese cuarto. Para ti son solo objetos raros, pero para alguien que sabe, son herramientas muy poderosas». Finalmente tuve el valor de voltear a verla. Era exactamente como la había visto la noche anterior, pero ahora podía ver sus ojos. Eran completamente blancos, sin pupila, como si fuera ciega. Pero sabía que me estaba viendo perfectamente. «Te voy a dar una oportunidad», me dijo. «Te vas mañana en la mañana y no regresas nunca. Te olvidas de este lugar y de todo lo que viste aquí. Y yo me olvido de ti». «¿Y si no me voy?», le pregunté, aunque mi voz salió como un susurro. Doña Remedios sonrió, y fue la sonrisa más terrorífica que he visto en mi vida. «Si no te vas a descubrir por qué la gente de todos los pueblos de la región me tiene miedo. Tu tío sabía defenderse porque llevaba décadas aprendiendo, pero tú no tienes idea de en lo que te metiste». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. «Tienes hasta mañana al mediodía para decidir. Después de eso ya no va a haber vuelta atrás». Escuché que cerró la puerta y sus pasos se alejaron. Pero sabía que no se había ido muy lejos. Podía sentir que estaba ahí afuera, esperando, vigilando. Esa noche no dormí nada. Me quedé sentado en la cocina, mirando por la ventana. A veces veía sombras moverse entre los árboles. A veces escuchaba voces susurrando cosas que no podía entender. Cuando empezó a amanecer, tomé una decisión que cambiaría todo. En lugar de irme como me había dicho doña Remedios, iba a quedarme. Iba a tratar de entender qué había dejado mi tío en ese cuarto y cómo usarlo. No sabía nada de brujerías ni de trabajos, pero algo adentro de mí me decía que no podía rendirme así como así. Mi tío había luchado contra esta mujer durante años, y si él pudo, yo también podía intentarlo. Pero lo que no sabía era que doña Remedios estaba esperando exactamente esa decisión. Pasé la mañana tratando de entender los objetos del cuarto del fondo. Había libretas escritas por mi tío con instrucciones, pero la letra era muy difícil de leer y muchas palabras no las entendía. Hablaba de protecciones, de limpias, de cómo devolver trabajos malignos a quien los enviaba. Encontré una libreta que tenía el nombre de doña Remedios escrito muchas veces. Mi tío había anotado fechas y descripciones de lo que ella le hacía a la gente. Había casos de personas que se enfermaron de la nada, que perdieron todo su dinero, que empezaron a tener pesadillas terribles hasta que se volvieron locos. En una página encontré algo que me llamó la atención. Mi tío había escrito: «Remedios no puede entrar a una casa si hay espejos apuntando hacia todas las puertas y ventanas. Los espejos le devuelven su propia maldad». Recordé todos los espejos que había visto en el cuarto. Rápidamente empecé a moverlos por toda la casa. Puse uno en cada ventana y uno apuntando hacia la puerta principal. No sabía si funcionaría, pero era lo único que tenía. El mediodía llegó y pasó. Yo seguía ahí. Había tomado mi decisión. Al principio no pasó nada. Pensé que tal vez doña Remedios había sido solo una amenaza vacía, que no iba a hacer nada. Pero cuando empezó a anochecer, comenzaron los verdaderos problemas. Primero fue un dolor de cabeza muy fuerte.
como si alguien me estuviera apretando el cráneo con las manos. Después empezó un dolor en el estómago que me hacía doblarme. Recordé los alfileres clavados en mi fotografía y entendí que no era casualidad. Traté de comer algo, pero todo me sabía a tierra. El agua me sabía salada y amarga. No podía mantener nada en el estómago. Durante la noche, las cosas empeoraron. Empecé a escuchar voces de personas que no estaban ahí. Voces que me decían cosas horribles, que me insultaban, que me decían que era un tonto por haberme quedado. Los espejos que había puesto empezaron a empañarse solos, como si hubiera mucho vapor en el aire, pero la casa estaba fría. A veces veía sombras moverse en ellos, sombras que no tenían que ver con nada que estuviera en la habitación. Al tercer día, sin poder comer ni dormir, empecé a alucinar. Veía a mi tío Evaristo parado en las esquinas de los cuartos, pero cuando volteaba a verlo directamente, desaparecía. Veía animales extraños corriendo por los pasillos, serpientes saliendo de las paredes, arañas del tamaño de ratones bajando del techo. Fue entonces cuando entendí que los espejos no me estaban protegiendo. Al contrario, cada vez se empañaban más, como si algo los estuviera usando para entrar a la casa. El cuarto día, doña Remedios regresó. Esta vez no tocó la puerta. Simplemente apareció adentro de la casa, parada en la sala, sonriéndome con esa sonrisa terrible. «Ya ves que no tenías oportunidad», me dijo. «Tu tío sabía que esto iba a pasar. Por eso trató de protegerte cerrando el cuarto con llave, pero tu curiosidad fue más fuerte». Me di cuenta de algo horrible. Los espejos no eran para protegerse de doña Remedios, eran para atraparla adentro de la casa si se atrevía a entrar. Mi tío los había puesto ahí como una trampa, pero yo había movido los espejos. Había roto la trampa sin saberlo. Tu tío y yo luchamos durante años, continuó doña Remedios acercándose a mí. Él sabía hacer trabajos poderosos, pero yo sé hacer trabajos que duran para siempre, trabajos que no se pueden deshacer nunca. Traté de correr hacia el cuarto del fondo, pensando que tal vez ahí había algo que me pudiera ayudar. Pero mis piernas no me respondían. Era como si estuviera caminando en agua muy espesa. «No te canses», me dijo. «Ya todo está decidido. El trabajo que te hice va a durar tanto como vivas. Y vas a vivir mucho tiempo, pero vas a ser muy desgraciado». Llegué al cuarto del fondo y traté de cerrar la puerta, pero doña Remedios ya estaba ahí adentro esperándome. Los espejos que quedaban en el cuarto se habían roto solos. El suelo estaba lleno de vidrios. «Mira lo que le va a pasar a tu vida», me dijo, y en los pedazos de espejo rotos empecé a ver imágenes. Me vi a mí mismo volviendo a la ciudad, tratando de vivir una vida normal. Pero en las imágenes, todo lo que tocaba se arruinaba. Los trabajos que conseguía los perdía en poco tiempo. Las personas que conocía se alejaban de mí sin razón. La comida me sabía mal siempre. No podía dormir bien nunca. Todo el tiempo me sentía cansado y triste. «Vas a vivir muchos años así», me dijo doña Remedios. «Y cada vez que trates de contarle a alguien lo que pasó aquí, no te van a creer. Van a pensar que estás loco». Lo peor de todo era que sabía que tenía razón. ¿Quién me iba a creer una historia como esta? «¿Por qué me haces esto?», le pregunté. «Yo no te hice nada». «Porque este lugar me pertenece», me respondió. «Y porque tu tío me quitó muchas cosas durante su vida. Ahora tú vas a pagar por lo que él hizo». Doña Remedios se acercó a mí y me puso una mano en la frente. Su mano estaba helada como si fuera de hielo. «Ya está», me dijo. «Ahora puedes irte. El rancho va a quedar vacío como yo quería, y tú vas a cargar con esto el resto de tu vida». Cuando desperté estaba tirado en el suelo del cuarto. Era de día. Doña Remedios ya no estaba, pero sabía que todo lo que había pasado era real. Me levanté y salí de la casa. El círculo rojo en la tierra había desaparecido, pero en su lugar había un círculo de plantas muertas, como si la tierra misma estuviera enferma. Subí a mi camioneta y me fui del rancho. Nunca regresé. Han pasado 3 años desde entonces, y todo lo que doña Remedios me dijo se ha cumplido. No he podido mantener un trabajo por más de 6 meses. Todas las relaciones que he tratado de tener se terminan sin explicación. Duermo mal todas las noches. Siempre tengo pesadillas con el rancho y con esa mujer de ojos blancos.
He ido a doctores, a psicólogos, hasta a otros curanderos. Nadie puede ayudarme. Los médicos dicen que estoy físicamente sano. Los psicólogos dicen que tengo ansiedad y depresión, pero los medicamentos no me funcionan. Los curanderos me dicen que el trabajo que me hicieron es muy fuerte, que no saben cómo deshacerlo. El rancho sigue ahí, abandonado. A veces paso cerca cuando voy al pueblo a visitar a mi familia, y siempre está vacío. Don Aurelio me dice que la gente ha visto luces en las noches, como si alguien viviera ahí, pero nadie se atreve a acercarse. Yo sé quién vive ahí ahora. Cada día que pasa me siento más cansado, más triste, más solo, y sé que así va a ser el resto de mi vida. Doña Remedios tenía razón, no hay vuelta atrás. Por eso decidí escribir esta historia, para que alguien sepa lo que realmente pasó, para que si algún día encuentran mi cuerpo, entiendan por qué. Porque ya no aguanto más vivir así, y porque anoche soñé con Doña Remedios otra vez. Me dijo que ya casi es hora de que regrese al rancho, para siempre. Esta vez creo que le voy a hacer caso.